matemático de los sistemas, que evidentemente en nuestro curso toda su facultad de ingeniería van a ser sistemas sin vida, ¿ok? Aparatos, ¿ok? Bueno, entonces, el primero, espero que sí lo vean, aquí dice, la primera técnica es una ecuación dinámica, que es esta. Y de aquí sacan la función de transferencia, que es esta, ya lo saben. Luego, dos, que es la que yo quiero ver ahorita, que se llama espacio de estados. ¿Sí? Déjenme borrar. Espacio de estados. ¿Sí? A ver, vamos a seguir a compañeros. ¿Ya? Esa es la que yo quiero ver, porque creo que es bien importante para todos ustedes que son eléctrico-electrónicos. Esta técnica del espacio de estados es más fuerte que esta de esta ecuación dinámica. ¿Ok? Y tres, hay otras más que ya no vamos a ver, pero sí quiero que al menos de nombre sepan que por ahí están, que es ecuación Euler-Lagrange. Euler Euler-Lagrange. ¿De acuerdo? Esa no la vamos a ver, al menos que la sepan. Cuando digan ecuación de Euler-Lagrange, ya sé, esa sirve para hacer modelado o representación de sistema y está enfocada en buena parte a sistemas mecánicos. ¿Ok? Entonces, esta es de divulgación, para que sepan que existe. Esta del espacio de estados sí voy a verla un poquito más a detalle, porque creo que es muy útil. Y la de ecuación dinámica, pues es la que está en el programa, que de alguna forma ya la vimos, la estamos viendo ahorita, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver directamente la cuestión de espacio de estados. ¿Ok? Entonces, borro esto. Ya voy a borrar esto. ¿Por qué? Porque ya voy por la tarea. Ya me lo de la clase pasada. Y bueno, desafortunadamente no se dieron cuenta que era lo mismo que lo que hicieron de tarea. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? No me acuerdo. Bueno, vamos a esperarnos un segundito para que esto se seque y podamos usar el pizarrón para hablar de variables de estado. ¿Sí? Variables de estado, voy a usar esta partecita, es algo mucho más fuerte. ¿Sí? Y sencillo de escribir, se escribe así, x igual a f de x. No, pero aquí, la dinámica, aquí no la puse, la dinámica está aquí. ¿De acuerdo? Quiere decir que aquí este punto significa derivada temporal respecto del tiempo. Entonces, la derivada temporal de x es igual a una función de x. Nada más que así, como en clases pasadas, yo les dije que íbamos a manejar los números complejos y les dije que el hecho de que sean complejos significa que tenemos como doble tracción, como que tenemos una matemática doble. Ahora voy a usar otra herramienta matemática también bien fuerte y que me va a ayudar, por supuesto, para el análisis de los sistemas, que es no solamente el hecho de que yo tenga complejos, ¿sí? Sino ahora también que tenga vectores. Entonces,
X con raya es un vector. Entonces aquí el vector con dinámica es igual a una función que no sé cuál sea del vector. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que este vector es precisamente lo que se define como estados. Como estados. ¿Sí? ¿Y dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Vamos a poner en este pedacito. A ver si lo ven. Aquí es X1, X2, X3 y así, etcétera. Todos los que quieran XN. ¿De acuerdo? Y este vector es el que se llama vector de estados. ¿Sí? Fíjense cuál es el concepto. El concepto está bastante interesante. Y a alguien se le ocurrió, a mí no se me hubiera ocurrido, pero yo ya lo entendí al menos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro sistema CISO, ¿se acuerdan? Que va a ser una cajita negra, en donde aquí va a haber una entrada, que vamos a ponerle E de entrada, y aquí vamos a tener una salida, que la vamos a llamar Y de T. ¿Sí? Entonces aquí manejamos el concepto de función de transferencia, Y entre E. Ok. Función de transferencia ya vimos con la suspensión y con el circuito eléctrico, ¿sí? Pero ahora el concepto en el espacio de estados es diferente, ¿sí? Es que adentro del sistema vamos a definir los estados. Aquí va a ser X1, X2, puntos suspensivos, XN, ¿sí? Y esto me va a dar una gran ventaja, porque para empezar me da libertad, ¿sí? Yo puedo definir lo que yo quiera como estados de mi sistema. ¿Qué es lo que yo quiera? Puede ser capricho, sí, pero si lo piensas tantito, un poquito orientado a la física, lo mejor es que sean las variables más importantes. Y eso de que más importantes depende de quién, ¿sí? Entonces, y ese depende de quién, es que el sujeto es el que decide qué es lo importante y se le da prioridad al sujeto. Y dice, pues está bien, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes van a comprar un coche. ¿Qué es lo más importante que ustedes analizan del coche para tomar la decisión de comprarlo o no comprarlo? ¿Cuál es la variable más importante del coche? ¿Cuál es alguna otra? ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer este ejemplo. Vámonos a los, antes eran los periódicos, ahora ya no. Ahora es Mercado Libre, ¿no? O los lugares en internet que venden cosas. ¿Sí? Seguro ustedes han leído algún anuncio de un coche y se ve muy claro el desorden mental de las personas, ¿no? Porque, ¿cuáles son los estados más importantes cuando ofrecen un coche a la venta? Entonces, ridículamente se dan cuenta que lo que más exacerba, digamos, de beneficio del coche es X1, que tiene quemacocos, X2, que tiene aparato de audio, ¿sí? X3, que tiene rines de magnesio, ¿no? Y cosas así. Entonces yo quiero que ustedes piensen como ingenieros en un coche, cuáles serían los estados más importantes, las variables más importantes que ustedes deben considerar para su modelo matemático. ¿Alguien me da alguna idea? Que no me diga que es la tenencia apagada, cosas de esas, ¿no? ¿Qué me dijiste? ¿El motor? Motor, suspensión. Exacto, su direccional esté bien. ¿Qué? La direccional. Las direccionales estén bien, de acuerdo, ¿sí? Vamos a limitarnos al motor, ¿no? Porque si un coche no tiene motor, pues no tiene mucho sentido porque el coche sirve para transportarte y si no tiene
la maquinaria para transportarte, pues entonces no cumple su función. Dentro del motor, y hablando como ingenieros, ¿qué variables creen ustedes que son las más importantes? Velocidad, ¿Qué? consumo, velocidad, consumo. El consumo de energía. Es decir, la idea es que la entrada, que es la que da la energía al sistema, que es el coche, sea lo más chiquita posible y que la salida sea lo más grande posible, ¿no? Está bien, ya están ustedes optimizando, ¿sí? A ver, más variables, pero técnicas como ingeniero. ¿Caballos de fuerza? Por ahí los caballos de fuerza, ¿sí? ¿De qué tamaño es el coche? Sí, los caballos de fuerza, más otro más, que me quieran, ya vamos acercando, ya pasamos del quemacocos a los caballos de fuerza, ¿no? ¿Alguna otra variable? Física. Bueno, les voy a dar un consejo. Lo que tienen ustedes en el tablero de indicadores son las variables que son las más importantes y por eso el fabricante del coche te da una medida de esas variables. El kilometraje. La velocidad máxima. La velocidad máxima que alcanza, ¿no? Sí. El kilometraje en realidad es un problema del sistema variante en el tiempo, variante sin el invariante. ¿Por qué? Porque si yo veo un coche que tiene un kilometraje de 200,000 kilómetros, quiere decir, ya se hizo viejo. Pero en el caso de nuestro análisis no importa porque nuestro caso es invariante en el tiempo. Quiere decir que si el motor tiene 200,000 kilómetros, el motor va a funcionar exactamente como nuevo. Oye, es que eso no es cierto. Bueno, lo que pasa es que nosotros en este curso hacemos hincapié en manejar sistemas invariantes en el tiempo. ¿Por qué? Para que sea más fácil la matemática. Entonces, el asunto del kilometraje no me interesa porque yo considero que el sistema es invariante en el tiempo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me dijeron por ahí? La velocidad máxima, ¿no? Ajá. Pues tampoco, porque la velocidad, estrictamente hablando, la velocidad no es una variable del motor, ¿sí? Es lo que puede desarrollar el coche. ¿De acuerdo? Pero bueno, nos vamos acercando. Ya les dije la clave. En el tablero, ¿qué cosas se miden? Más, díganme más. Gasolina o aceite. Por ahí ya va. Decir. Miren, básicamente, una de las variables más importantes son la temperatura del motor. X1 podría ser la temperatura del motor, porque no puede elevarse mucho, porque si no, el motor se quema. Y visto desde el punto de vista de análisis de sistemas, diremos, se hará inestable. ¿De acuerdo? Porque la cantidad de calor es más allá de la que percibiste cuando pusiste el dedo en la plancha. ¿Te acuerdas de ese problema? Entonces, ¿qué va a pasar con el motor? Se va a derretir porque está bien caliente. ¿Sí? Y entonces en ese momento el motor desaparece y deja de ser motor. ¿De acuerdo? Se hace agua. Entonces, el sistema se hace inestable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creo yo que una variable bien importante son la temperatura del motor. Dos puede ser lo que llaman las RPMs, que como dicen ustedes, está más o menos bien, dijeron que la velocidad máxima, pero no la velocidad máxima del vehículo, sino la velocidad interna del motor. ¿Quién me dice qué son las RPMs? Revoluciones por minuto. ¿Qué? Revoluciones por minuto. Ok, revoluciones por minuto. Ok, pero no me has dicho nada. ¿Qué son las revoluciones por minuto? Las veces que gira en el segundo. Bueno, entonces aquí tenemos que saber algo que casi no sabemos. Cómo funciona el motor.
de combustión interna. ¿Sí? Entonces, el motor de combustión interna funciona en una cavidad, tenemos un pistón, y aquí hay una explosión por asunto de la bujía. Entonces empuja esta cosa hacia abajo, entonces esta cosa le da la vuelta, entonces esto que está arriba queda abajo. ¿Sí? Y luego hay otro, porque son varios, aquí se trabaja en equipo, ¿sí? Hay varios pistones, que entonces el otro, cuando este está arriba, entonces lo baja, entonces esto se llama, esto es un fierro chueco así, que lo van empujando, lo van jalando, lo van empujando, lo van jalando, y al final sale aquí en una polea, ¿sí? Y aquí le ponen una banda y conecta otros aparatos y no sé qué. ¿Alguien sabe cómo se llama este fierro? Donde están conectadas las comunicaciones del pistón a este asunto. Estas se llaman bielas. Lo que me extraña mucho es que nada de eso saben los alumnos. El alumno sabe que tenga quemacocos o que tenga CD, ¿ok? O que ahora tenga teléfono de Bluetooth, ¿ok? Entonces, bueno, estas bielas son las que comunican con este asunto. Pero esta fierro, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? El cigüeñal. Este fierro así como si fuera señal cuadrada de digital de computadora. ¿Cómo se llama? Cigüeñal. Eso, muy bien. Ay, qué bueno que ya vamos despertando a lo correcto. Esto se llama cigüeñal, ¿de acuerdo? Entonces, las bielas, y además trabajan en equipo, porque son 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Trabajan en equipo, y entonces mientras uno empuja para abajo, el otro jala para arriba, y entre los 4 que hay, empiezan a hacer que se mueva siempre en orden este cigüeñal, y entonces aquí va a dar una velocidad angular, omega, ¿sí? Y que es precisamente el número de vueltas que da esta cosa cada minuto, es precisamente las revoluciones por minuto. Revolución o vuelta es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vuelta por minuto, ¿ok? Ahora yo les pregunto, cuando tú vas caminando a 120 kilómetros por hora, ¿cuántas son las revoluciones por minuto a la que va dando vueltas el cigüeñal? Pues lo puedes ver en el tablero. ¿Cuál es más o menos? ¿Quién me da el número? Unas, no sé, 5,000 RPM. ¿No? Sí, 5,000 está bien. Sí. Ok. ¿A dónde? Ahora sí vamos a los máximos. ¿A dónde? Fíjense que hay un problema mecánico aquí, porque esto es mecánico. Entonces, sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Cuál es lo máximo a lo cual puede llegar un motor de los normalitos de su casa, de los que tienen en su casa? ¿Cuál es el valor máximo que puede dar de revoluciones o de vueltas por minuto el cigüeñal? Está bien fácil. Simplemente asómense al tablero y vean el valor más grande ya. ¿Cuál es? Ni idea. ¿No se han fijado en el tablero de su coche? Pues vayan a verlo. ¿Me puedo repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el valor máximo del tacómetro de su coche? Varía de coche a coche, ¿no? Ok, del que tienes tú. Creo que el mío era de 120. Creo, ya no me acuerdo. 120, no. No estoy hablando de la velocidad que el coche camina, sino del tacómetro, de las RPMs. Aquí estoy viendo una imagen de 1 y me marca 11. Que desde 8 ya está forzado y hasta 11 ya está explotando el motor. Por ahí está bien. Yo creo que 11 es mucho. Nunca llegan a 11 porque revientan el aguante. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esta biela sube y baja 11,000 veces por minuto. Pero como es una biela mecánica, tiene inercia. Entonces, cuando llega abajo, se quiere seguir para abajo. Sin embargo, se tiene que doblar y irse para arriba.
Y cuando está arriba, tiene que irse para abajo. Es decir, como es algo mecánico, tener 11,000 revoluciones está en chino. ¿Quiénes manejan de diseño de motores altas revoluciones? Los franceses, Renault, Peugeot. ¿Sí? Y los coches que están diseñados, ¿no?, para cuestiones de carreras y eso, Ferraris, etcétera, pueden trabajar hasta 11,000 revoluciones. La cosa es que ustedes deben trabajar, como dijo su compañero, máximo en 5,000. Y normalmente cuando su coche va a 120 kilómetros por hora, que no tiene nada que ver con el tacómetro, sus RPMs tienen que estar en 3,000. ¿Sí? Entonces el motor va bien fresquecito, ¿ok? Gasta poco combustible y tú vas a 120 kilómetros por hora. De ahí también hay que hablar de otras cosas, que es los transformadores eléctricos o bien las cajas de velocidades mecánicas. Tienes que ir a quinta velocidad. ¿Sí? Entonces, si tú agarras y lo pones en primera velocidad y le quieres ir a 100 kilómetros por hora en primera velocidad, alcanzas las 11,000 revoluciones. Y tal vez antes de que las alcances, el motor, bueno, ¿ok? Bueno, no vamos a hablar de cuestiones de mecánica, pero sí, lo único importante es que ustedes como ingenieros se den cuenta de que deben saber de la ingeniería, no se deben guiar por otras cosas, ¿no? Es decir, que quemacocos y que confundir con la otra velocidad, que son los 120 kilómetros por hora. O simplemente vean su tablero. Hay algunos coches económicos que ya no tienen, por ejemplo, medidor de presión de aceite, ni medidor de presión de temperatura, ni medidor de cantidad de temperatura, pero tienen un foquito rojo. Y cuando el foquito rojo se prende, es que ya el coche ya está muy caliente y hay que parar. ¿Sí? Un coche decente debe tener un medidor de temperatura y un medidor de presión de aceite. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ya. No vamos a irnos sobre la cuestión mecánica automotriz, porque no es nuestro momento. Solamente quiero decirles, y creo que eso sí ya se los dije, que ahorita, en el momento que les tocó a ustedes estudiar ingeniería eléctrica electrónica, es un momento súper maravilloso y muy, muy bueno para que hagan una super carrera en la parte eléctrica electrónica. ¿Por qué? Porque la tecnología automotriz ya está cambiando directa y abiertamente a que ya no sea una tecnología de tipo de gasolina y mecánica, sino que sea a una tecnología de tipo eléctrica, ¿de acuerdo? Y por supuesto tendrá su parte mecánica, no se puede evitar la parte mecánica. Pero entonces quiere decir que, pues bien nacen ustedes en no saber nada de esto, porque dicen esto ya más que nada es historia. Ahora, los motores de los coches, déjenme aceptar a sus compañeros. Sí. Los motores de los nuevos coches ya van a cambiar totalmente y van a ser eléctricos, ¿sí? Ya son eléctricos y además ya también les dije que el gran avance tecnológico que sí es digno de admirarse es en la pila que le da energía al motor eléctrico para que tengas una velocidad de 120 kilómetros por hora durante 4 o 5 horas, como equivalente a la gasolina. Y hay una gran cantidad de cambios en lo que es el motor del coche. Ahora, normalmente son 4 motores, uno en cada llanta, ¿sí? Uno en cada llanta, y están coordinados de tal manera que funcione el que más le dé torque, ¿sí? Y con la menor cantidad de gasto de batería. Y la batería ya se puede guardar, aunque sea de un tamaño relativamente grande por la cuestión de amperajes y esas cosas, pero ya se puede guardar dentro del vehículo, como es el caso, que creo que ya se los dije, de estos trolebuses azules nuevos que sacaron en la Ciudad de México, que es sorprendente en algunas zonas donde no hay cables para conectarse arriba del trole, pues los bajan y se van caminando igual y dices, ¿y cómo este trolebús? Pues funciona con una pila eléctrica que tiene almacén de energía y tiene una
posibilidad de operación de 50 kilómetros o no sé cuánto, ya luego pues ya necesita conectarse a los cables para tener su gasolina, ¿sí? Entonces, ese avance en las pilas, ¿sí? Y el avance en que vamos a quitar estos motores de combustión interna y vamos a poner motores eléctricos, es lo que a ustedes les espera en los próximos 25 años de su vida profesional. Y entonces, la parte eléctrica, electrónica está perfecta, ¿sí? Porque es donde más se va a requerir ingenio, trabajo, todo. Entonces, ahí métanse a esa parte, métanse a la parte de potencia. ¿Ok? Bueno, vamos a ubicarnos en nuestra clase. Yo tengo un motor y creo que lo más importante es la temperatura del motor, las RPMs, la presión del aceite, ya. ¿Sí? Ahora, no es que yo quiero tomar en cuenta las bujías y el sistema de aire acondicionado y la cajuela eléctrica y el radio. Pues ponlo, nomás que le vas sumando X1, X2, X3, X4 y N va a valer 20. Pues bueno, entonces vas a tener aquí un vector de 20. Que pues, te va a costar un poco más trabajo de ir arrastrándolo. ¿Por qué? Porque esta ecuacióncita, que es en general para los sistemas no lineales, se convierte en esta. Ya no le pongo la rayita, ya se asume que se entiende que esto es vector. Se convierte en esta, que es muy importante, junto con esta otra, que es y de t igual a ct por e de t. Y aquí, pues ya me la brinco porque si no, nunca vamos a avanzar. Esta cosa se puede manejar para cualquier sistema, o obviamente los no lineales. Pero si yo hago las reducciones para sistemas lineales, esto se convierte en esto. ¿Sí? En donde aquí tenemos una matriz A por el vector de estados sin dinámica, y aquí es donde tiene la dinámica. ¿Sí? Y luego necesitamos una segunda ecuación donde aquí está la solución del sistema, la y de t. Entonces, nada más piénsenle. Si aquí yo le meto 20 estados, está bien. Nada más que esos 20 estados se van a reflejar en que el orden de esta matriz va a ser de 20 por 20. ¿Lo pueden ustedes imaginar? Y por ahí en el proceso, ustedes van a tener que sacar la inversa. En un proceso matemático que hay por ahí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo van a sacar la inversa de una matriz de 20 por 20? Ah, pues solamente con MATLAB. Hacer la mano, me llevo un mes, y eso si no me equivoco. ¿Ok? Bueno, por esa razón, lo mejor es tomar nomás máximo 3 estados, ya. Oye, pero es que yo necesito 20, pues agarra los 20, pero pues para andar masticando la matemática te vas a enredar mucho. Mejor toma los, ni 3, 2, pero que sean los más importantes. ¿Ok? ¿Y cuáles son los más importantes? Pues ya te dije, básicamente es temperatura y RPM. Y entonces N vale 2 y más fácil, punto. Entonces, si N vale 2, aquí me queda una materia de memoria me la he hecho. ¿Sí? Ok, entonces, ahora, la segunda tarea está orientada a esta ecuación. ¿Sí? Que no sé, no he revisado, solamente hay una persona que hasta hoy en la mañana, por ahí de las 8 de la mañana, me quedé con la idea de revisarla y se me pasó, ya no la revisé. Pero la tarea es resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es esta ecuación. Esta ecuación, sin esta es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden porque tiene nada más una derivada. Entonces, me late, desafortunadamente, que ahí hay problemas. Porque en ecuaciones diferenciales a lo mejor ya no les enseñaron a hacer eso. Y de alguna forma creo que sí algo tengo de razón porque
Al menos hasta hoy a las 8 de la mañana solamente tenía una tarea. ¿Qué pasó? Que no me han entregado las demás porque no saben cómo hacerlo. ¿Sí? Volvemos una vez más. El asunto es que esta matemática se ha reducido y esta tecnología se ha hecho. Profesor, se trabó su cámara. Oh, chala. Ay, ay, ay. Necesito el pizarrón. Yo estaba pensando que descansar del pizarrón en una clase o dos clases, pero esta parte, sí, tengo por ahí unas diapositivas, pero no hay cómo explicarlas. Entonces, vamos a ver si logro recuperarla, ¿no? Y ojalá pueda y así más fácil, ¿ok? No, ya está en un loop, ya valió. Bueno, ok, vamos rápido a restaurarla. Señores, ¿me escuchan? ¿Están por ahí? ¿No se han ido? Parece que otra vez ya le dimos un jalón y ya está jalando, ¿ok? Aquí estamos, profesor, todavía. Estamos aquí, profesor. Bueno, tenemos una media hora. Déjenme avanzar en esto y voy a ver si podemos descansar del pizarrón en una o dos clases y verlo con presentaciones. Pero esta parte es importante. Pues la verdad sí necesito el pizarrón. A ver, vamos entonces a continuar y y seguimos con este asunto. Ok, entonces, les decía que mejor nomás dos estados para que no se nos compliquen las cosas, ¿ok? Entonces, vamos a ver un problema con dos estados, ¿sí? ¿Cómo me va a quedar el problema? Me va a quedar x1 punto de t, x2 punto de vector va a ser igual a una matriz A. ¿Se acuerdan que fue la que borré hace rato? Que decía x punto es igual a ax más b por b. Esta es la ecuación que estoy poniendo. ¿Ok? Entonces dije, nomás dos estados, x1, x2. Entonces, x1, x2 con dinámica es igual a una matriz de 2 por 2 por los estados sin dinámica, correcto. Entonces aquí tengo que poner x1 de t, x2 de t. ¿De acuerdo? Y luego tengo que poner b. ¿B qué es?
B es un vector que va a ser un B1, B2. Ahorita hablamos de él. Y luego, E es la entrada. Y la entrada es un sistema CISO. Por lo tanto, es un escalar. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con el instituto de variables de estado? Lo que pasa es que aquí entra un escalar, pero aquí se convierte en vector. ¿Sí? Y luego, quién sabe cómo le hacen las ecuaciones, y todos estos vectores, todos estos valores se reducen en uno solo, y ese uno solo es Y. Y Y es un escalar, ¿por qué? Pues porque el sistema es ISO. Entonces quiere decir que aquí adentro, ¡pum!, se hace vector, y aquí sale, y sale nada más uno. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como ahorita estamos en medio, aquí ya son matrices, ya este uno se hizo dos, estos dos estados. Y queda esta ecuación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer dentro de mi modelo? Pues tengo que conocer estos cuatro numeritos, ¿sí lo ven? Más estos dos. ¿Ok? Y así como va directamente, vamos a poner otra vez el problema de la suspensión, nada más que ahora lo vamos a ver con estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para ordenarme más que nada. Voy a borrar esta parte para poner mi suspensión hasta arriba. ¿Sí? Y ¿se acuerdan ustedes el diagrama de cuerpo libre? Tenemos aquí la suspensión, aquí tenemos el resorte, el amortiguador, la masa, y aquí tenemos lo que es la entrada, o la parte de expansión. ¿Ok? Entonces aquí viene algo, la verdad se necesita tener un poco de experiencia en esto. Necesitamos definir quién es X1 y X2, pero aquí que la temperatura del motor y que las RPM, pues aquí no aplican la suspensión. ¿Cuáles son? Entonces, como primeros ejemplos, deben de aceptar la sugerencia de su maestro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, vamos a poner como estados la velocidad en el amortiguador y la fuerza en el resorte. Estos son, necesito yo explicar muchas cosas más, pero ahorita es así como que de entrada. Propuesta de estados. ¿Ok? ¿Sí? Ahorita les digo porque no es tan difícil, pero la idea es que ahorita, como les digo mucho en mis clases a mis alumnos, el primer acercamiento a un conocimiento es porque le creen a su maestro. Créanme, es así, ya luego se van a dar cuenta porque sí funciona y así sea. Entonces, por cuestiones de espacio voy a borrar estas cuatro cosas y voy a poner los estados que ahora sí que por dedazo definí. Entonces, aquí voy a poner la velocidad en el amortiguador, pero del lado izquierdo siempre están las dinámicas y la fuerza en el resorte. Aquí están las dinámicas. Estos cuatro son los que no sé qué hacer. Y aquí voy a poner las variables de estado, pero sin dinámica, sin punto. Ahí está. Y estas también son datos, quién sabe cuánto valgan. ¿Ok? Va. Híjole. Bueno,
aquí llegamos a la parte interesante. Vamos a ver las ecuaciones que yo saqué en su momento, hace 2 clases, con respecto al problema de la suspensión, pues porque son las mismas, ¿sí? Entonces, vean ustedes en su cuaderno donde tomaron las notas, que por ahí puse una ecuación en donde les decía que la fuerza en el resorte más la fuerza en el amortiguador más la fuerza, la masa, ¿sí? Menos la fuerza, esta que es la acción del bache, EDT, igual a 0, que son ecuaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta. Vamos a cambiarla. ¿Por qué la cambio? Esto es D por la derivada con respecto al tiempo de X. ¿Sí? X de G. ¿Sí? Y se acuerdan que X es esta distancia. De aquí a acá, a donde se mueve. Donde se mueve esta masa así, para abajo. ¿Ok? Bueno, si están de acuerdo que la posición del resorte, la posición del amortiguador, la posición de la masa son las mismas porque están pegadas y por lo tanto sus velocidades del resorte, del amortiguador, de la masa también son los mismos. ¿De acuerdo? Entonces simplemente aquí la derivada de xb la voy a poner como e b. ¿Sí están de acuerdo? Porque la derivada de la posición de b pues es la velocidad de b. ¿Ok? Y así la voy a poner. Luego, esta la voy a dejar como está. Y esta sí le voy a cambiar. No sé cómo cambiar, pero ahorita veo. Esta es igual a n. Así ya se como. Por la segunda derivada con respecto al tiempo de xm. ¿Sí están de acuerdo? Que es la aceleración. Pero ¿qué tal si mejor la pongo como m por la primera derivada con respecto al tiempo, pero de la velocidad? ¿Sí lo ven? Poner segunda derivada de la posición es lo mismo que poner primera derivada de la velocidad. ¿De acuerdo? Y esta cosa también la voy a escribir simplemente como m por b punto. ¿Sí? ¿Por qué puedo poner, en lugar de bm, puedo poner bb? Porque son los velocidades, porque están funcionando igual, están agarradas las tres. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es esto. Fíjense, voy a hacer esto, dámelo encima, por ahí lo veo ahorita, y esto, lo voy a reescribir. ¿Ok? ¿Dónde? Yo creo que aquí lo voy a reescribir. ¿Sí? A ver cómo queda. Pues queda FK, es esta, más, ahora voy a poner esto, más B, B, B. Yo aquí voy a poner FM, pero FM lo voy a poner como M por B punto. M por B punto. B. Y esa cosa va a ser igual, esta le echo para el otro lado. Va a ser igual a LT. ¿Ok? Ahora, vamos a despejar la dinámica. Cuando digo eso, ya sé. Despeja la que es igual. Pues va a ser igual a la
Con el espacio de estado del sistema. ¿Sí? Recordémonos cómo se hace el producto de matrices. ¿Cómo se multiplica esta matriz por este vector? ¿Se acuerdan que es este por este? ¿Sí? Es esta palomita por BB más esta otra palomita por FK. ¿De acuerdísimo? Ok. ¿Y a qué es igual el primer renglón? A BB punto. Entonces aquí tengo BB punto. ¿Qué les parece si yo aquí pongo menos B sobre M y aquí pongo menos K sobre M? Vamos a hacer la operación. BB punto es igual a menos B entre M por BB. Es esta. ¿Sí? Más menos K entre M por FK. Vean cómo aquí está. Menos K entre M por FK. Vean cómo encaja perfecto. Sí, maestro, pero falta esta. No, ya no cabe. Ah, pero si la meto aquí, 1 sobre M. ¿Sí? Ya pongo este término. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ya construí la buena parte, el 50% del espacio de estados. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, señores, ¿cómo le hacemos para construir la otra? La otra es bien fácil. Mira, lo que tenemos que hacer es borrar aquí. Y vamos a ver. Ustedes saben que la fuerza del resorte es igual a K por la posición del resorte. ¿Sí están de acuerdo? Esto es igual a esto. Si yo a esta ecuación la derivo, F punto de K, aquí va a ser igual. La derivada de la K, pero esa no se deriva porque es constante, porque es para sistema invariante en el tiempo, K. Y aquí va a ser la derivada de la posición, pues esa es velocidad. Y es de M, pero también de B, porque es la misma. Es la misma, ¿de acuerdo? Porque están pegadas. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta ecuación yo la puedo meter aquí, porque fíjense, aquí tengo F punto de K. ¿Qué va a ir aquí? Aquí va a ir una K y aquí va a ir un 0 y aquí un 0. ¿Sí? Fíjense, FK prima con dinámica va a ser igual a K por B. Aquí está, K por B. Más nada, correcto, más nada. Más 0 por FK. Más 0 por EDT. Ya la construí. Entonces, esta parte es muy importante. Y por eso necesitaba el pizarrón. Ya, balones, pero lo logré hacer. Esta ecuación, bien importante, la que vamos a manejar, es la primera ecuación que representa el modelo, pero ahora en el espacio de estados, considerando que los estados importantes son la velocidad en el amortiguador y la fuerza en el resorte. ¿De acuerdo? Híjole, ya no quiero ver más cosas porque van a decir, maestro, no sacó tanta cosa. Bueno, está sencillo, el asunto es que a lo mejor a través del Zoom y esas cosas y de la lejanía se nos hace más complicado, pero ahí está un modelo más, un modelo nada más que ahora en el espacio de estados, ¿sí?
que se debe parecer al problema de la suspensión. Y entonces ahorita luego hay que compararlo con el del circuito y hay que ver si son iguales, un montón de cosas que hay que ver. Pero bueno, ahorita finalmente este es otro modelo más, ¿sí? Que se parece a la suspensión del coche. Y esta matriz, por ejemplo, se llama matriz del sistema. Y esta matriz siempre tiene números constantes. ¿Por qué? Porque es invariante en el tiempo. Esta matriz se forma con las piezas del sistema, con los fierros que forman el sistema, con eso se forma esta matriz. ¿Cuáles son los fierros? El resorte, el amortiguador y la masa. ¿Sí está claro? ¿Cómo están relacionadas? Bueno, pues depende de cada matriz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí nunca va a entrar la entrada. Y este término tampoco entra, porque este es el que está a la derecha del signo igual de la ecuación dinámica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces por eso le das espacio en el vector B. ¿De acuerdo? Para que ahí lo metas. Entonces, esto es interesante porque todo cabe en su lugar, todo se pone en su lugar, está perfecto. ¿Sí? Entonces, sí hay una cosa positiva de las matemáticas, que es el orden. Cada cosa va en su lugar y entra perfecta. ¿Sí? Aquí es donde yo les decía, o les dije al principio, que esto es como un rompecabezas. Y ustedes, espero que alguna vez hayan intentado hacer un rompecabezas que no haya sido de Mario Bros. Enfrente de una pantalla, buscando vidas. ¿Ok? Entonces, en un rompecabezas, entendiendo que sí lo llegaron a tener en su vida, ¿sí? A pesar de vivir en esta época, ustedes iban poniendo las piezas, pero llegaba un momento que se desesperaban y ya las metían forzadas, que no están aquí, ¿no? Y las forzaban, ¿no? Sin embargo, aquí yo lo que les quiero hacer ver con esta matemática es como en un rompecabezas cuando dices, aquí debe ir esta pieza, y pum, la pones y encaja, pero perfecto. Y luego agarras otra pieza y dices, en este huequito debe ir esta pieza. La pones y encaja perfecto y dices, no, está bien, voy bien, seguro, ¿sí? Entonces, es lo que a mí me llama mucho la atención de esta matemática, ¿sí? Porque cada cosa va en su lugar. Y si tú llevas orden y las cosas las pones en su lugar, todo amolda y todo entra perfecto, ¿sí? Si tú quieres forzar algo, no entra, ¿sí? Entonces, esto es una cosa muy interesante, porque es lo que tienen que hacer ustedes, no andar forzando las cosas, sino de repente que vean que cada cosa entra en su lugar y dices, oye, qué interesante está esto. Dices, así como dices, yo estoy seguro que está bien, porque a la hora que lo pongo, como que esta es de aquí, se nota que es de aquí, esta posición es este cero, todo debe ir ahí. Entonces, es algo que yo los invito a que hagan y cuando lo logren voy a decir, ay, sí, cierto, mira, ya le entendí, cada cosa va en su lugar. Y normalmente no llegan a ese nivel, sino que la tratan de forzar, ¿no? Entonces, cuando las forzan se nota que está forzado, ¿ok? Bueno, ok, esta clase está importante y no quisiera seguir con más cosas. Ya no hay más cosas, así que digas, ya no entendí nada. No, simplemente llegó esta ecuación y es muy importante. Y en la próxima clase vamos a seguir viéndola, pero ya nada más como resultado, sin ver de dónde la sacamos ahí ahorita. Lo importante es que esto, así estrictamente hablando, esto es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, porque nada más tiene una derivada temporal. ¿Sí? Entonces, esto básicamente podría ser la tarea. ¿Sí? Y la pregunta última, concreta, que yo les quiero hacer a ustedes, es que hablemos sinceramente y con la verdad. Si no pudieron hacer la tarea, porque decían, yo no sé cómo resolver la tarea, díganmelo, porque yo soy consciente de esa situación, porque desafortunadamente ahorita la tendencia educativa va más sobre la T que sobre la M. Entonces, si ustedes tuvieron dificultad en la tarea, me lo dicen y aquí la resolvemos. Aquí la resolvemos para que vean cómo se hace más o menos. También me enteré recientemente que parece que en ese curso previo, en el cual yo me apoyo tanto de ecuaciones diferenciales,
Parece que ya no se ve cómo resolver sistemas de ecuaciones diferenciales de primero. Pero esa es la pregunta que yo les quiero hacer. En concreto, y antes de terminar esta sesión, quiero que me digan si saben cómo hacer la tarea o definitivamente dicen, no, maestro, yo no sé cómo hacer la tarea. ¿Qué me pueden decir al respecto ustedes? ¿Nada? Pues es que sí se ven sistemas de ecuaciones diferenciales, nada más es cuestión de checar mis apuntes y ya. Eso. Es bueno, eso me da esperanza, porque quiere decir que sí lo viste, pero bueno, hay que refrescarlo, no tienes por qué andar sabiendo todo, tener todo en la cabeza, es totalmente normal. Pero la parte positiva es que sí lo viste, ¿sí? Entonces, yo los invito, en esta materia y cualquier otra materia se trata de trabajar, ¿no? Entonces yo los invito a que trabajen buscando esa solución en los apuntes que les dio su profesor y vean cómo se hace, ¿sí? Si tienen dificultad en ver cómo se hace, pues entonces me dicen y yo trato de aclararlo aquí porque no es más que algo operativo, algo sencillo, ¿ok? ¿Sí? Y sí quiero que lo tengan claro. Entonces, me da una esperanza buena que su compañero dice, sí, sí, lo vimos, por ahí lo tengo guardado, pues sácalo, échale una repasadita, ¿sí? Otro detalle logístico, por ahí estaba su compañero, me parece que era Rafael Silva, si no me equivoco, que necesito que tome la foto, ¿sí? Que tome la foto y después de la clase me la mande a mi correo. Si estás por ahí, o le pido a otra persona que me haga ese favor. Ya se la tomé, profe. Ah, perfecto. Ahí me la mandas a mi correo. La otra estuvo muy bien. Pero ¿Eh? tengo que ir guardando un archivo de las clases, ¿sí? Que me pide la facultad. Entonces, ahí me lo mandas, está muy bien, gracias. Ya, nomás sería eso. Sí, profesor. ¿Okay? Bueno, entonces, vuelvo al asunto de la tarea, ¿sí? El asunto de la tarea es, yo tengo una entregada a las 8 de la mañana de hoy, ya no chequé después, ¿sí? Ojalá haya más, entonces lo que yo voy a hacer ahorita es a revisarlas, ¿sí? Para ver si el camino que ustedes usaron es el correcto o tienen idea de lo que están haciendo, ¿sí? Si veo que no tienen idea de lo que están haciendo, entonces les pido dos cosas. Uno, que revisen sus apuntes. Y dos, que me lo digan directamente, que hoy es lunes, me lo dicen el miércoles, y entonces tratamos de superar ese detalle, ese problema, para que ya pues vean cómo se hace. Es una forma muy sencilla, digamos, para un curso, para una persona que ya llevó el curso de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y yo lo haría por la plaza, pero bueno, no se trata de decirles, si tienen duda, que yo creo que lo más probable, dedicaremos un poquito de clase el miércoles para hacer la tarea rápido, ¿sí? Y que ya todos sepan cuál es el mecanismo. Bien queda claro que una vez que ustedes ya saquen la solución y sigan avanzando en esto, sí, definitivamente ya no van a hacer las cosas a mano, sino las van a hacer con MATLAB. Pero mi forma de ver las cosas es que al principio tienes que hacer problemas chiquitos, sencillitos, que tú sepas hacer con las manos, y ya que sepas hacer y saber qué rayos estás haciendo, entonces ya le puedes poner aquí 10 o 20 estados, y aquí queda una megamatriz de 20 por 20, y ya que la resuelva la tecnología de software de MATLAB, pero siempre sabiendo tú qué estás haciendo. Lo que a mí no me gusta es que el alumno empiece a hacer las cosas sin saber qué está haciendo, ¿sí? Que el MATLAB le ayuda, y perdón, pero esto ya pasó en su práctica número 1, ¿sí? Porque estoy seguro que más de uno ya la entregó, ya está todo muy bien, pero no supo lo que hizo. Entonces, si ese es el caso, qué bueno que la hicieron bien, qué bueno que les pongan 10, pero el asunto mío es que tú siempre sepas qué estás haciendo, que no hagas las cosas así, ¿sí? Y la tecnología te ayuda a hacer muchas cosas a ciegas,
Y hay veces que llegas a la solución bien, pero ni sabes cuál es la solución que pides, ni sabes siquiera que estás buscando una solución. Entonces, mi forma de ver las cosas es que al principio, con ecuacioncitas chiquitas como esta de 2 por 2, sepas qué estás haciendo, y ya que sabes qué estás haciendo, entonces sí puedes meter una de 20 por 20 y apoyarte con el MATLAB, ¿sí? Evidentemente, su práctica 1 fue hecha con MATLAB, ¿sí? Yo nomás les pregunto y no les pido respuesta. La respuesta dénsela ustedes, ¿sí? ¿Entendieron todo lo que hicieron con MATLAB de su práctica 1? ¿O lo hicieron, pero no entendieron exactamente qué estaban haciendo? ¿Sí? Ustedes saben la respuesta. Si me la quieren dar, me la dan libremente, en forma independiente. Cada uno de ustedes me puede buscar por el correo. Podemos hacer una sesión de Zoom o una videollamada entre 2 personas, ¿sí? Y tratar yo de explicar lo que no tengan claro, ¿sí? Y luego en forma individual, porque no se trata de que alguien levante la mano y diga, es que yo no entendí nada, y todos se dan cuenta que no entendió nada, cuando los otros están igual. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, si tienen alguna duda, señores, me la dicen con toda confianza, pero ya de manera individual, ahorita a través del correo. No del grupo que tenemos, que sí estoy consciente que... no, hicimos el grupo aquí de chat, ¿o no? Porque yo no me he dado de alta. Sí hay chat de esta materia.